Cristo Jesús. Conocerlo, amarlo, seguirlo. Juan Manuel García de Alba S.J. Capítulo 10. Libertad, virtud y santidad de Jesús. El afirmar el progreso, la evolución y el desarrollo de Jesús puede verse con reservas, particularmente cuando se refiere al orden moral. Parecería que se afirma que Jesús no fue santo y bueno desde el primer momento. Lo cual no solo es falso de hecho, sino que puede dar lugar a errores, como el adopcionismo. El adopcionismo consistía en creer que Jesús, debido a sus méritos, santidad y virtud, había merecido llegar a ser el Hijo de Dios, sin que antes lo hubiera sido. Es decir, se ponía en Cristo una relación moral con Dios y no una vinculación sustancial, ontológica. Fue una herejía desaprobada por la Iglesia desde los primeros siglos. Desde el punto de vista bíblico, hay que afirmar la auténtica libertad de Cristo. Libertad en el orden moral, no solamente libertad para actuar en un sentido o en otro. El cumplir la voluntad del Padre tiene sentido cuando se cumple voluntaria y conscientemente, desde el corazón. La libertad consiste en la identificación con el bien, opción por el bien, propia del hombre, y no en la posibilidad de optar por el mal, opción que más bien lo deshumaniza. Igualmente podemos decir que todos los actos de virtud, bondad y santidad de Cristo valen en cuanto suponen un ser auténtico y sublimemente libre. En el Evangelio aparece Cristo como un ser libre. Ante él se dan verdaderas opciones, de las que Jesús escoge aquella que interpreta como la voluntad de Dios. El Evangelio nos presenta a Jesús como un auténtico y verdadero hombre, dotado de una única voluntad. Y así dice Jesús al Padre: no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. De estas afirmaciones no habrá que concluir más que la auténtica condición humana de Jesús. En Jesús se dio la lucha entre el ser y el deber ser, entre la plenitud para la entrega y la repugnancia natural ante la muerte, entre la carne y el espíritu. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es necesario tener en cuenta que Jesús encuentra verdadera dificultad en tomar algunas decisiones. Pero esto revela una alternativa ante la voluntad humana de Jesús, y no dos voluntades como dos dimensiones opuestas. Sobre la posibilidad de que Jesús pudiera haber actuado de otro modo, el Evangelio no deja lugar a duda. Tampoco se puede dudar de la santidad o bondad moral con que el Evangelio presenta a Jesús en todo momento. La impecabilidad de Jesús significa no solamente que Jesús, de hecho, no pecó, sino que no pudo haber pecado. Y esto no por una limitación de su libertad, sino por la plenitud de su ser libre. Directamente, la impecabilidad no pertenece al mensaje explícito del Evangelio, y podríamos decir, deja entrever la posibilidad de que Jesús se hubiera podido apartar de su misión. Desde un punto de vista dogmático se afirma que en Jesús hay dos voluntades, una corresponde a la naturaleza divina y otra propia de la naturaleza humana. Esta tesis se sostiene, no tanto como un estudio de los datos bíblicos, sino más bien como una consecuencia de la fe que afirma dos naturalezas en Cristo. De tal manera que corresponde a la naturaleza divina un querer divino, y a la naturaleza humana un querer humano. Esta tesis resolvía la dificultad que presentaba la doctrina monotelita, que afirmaba que en Jesús había una sola voluntad como consecuencia de que solo existía en él una naturaleza, la naturaleza divina, que absorbía o asimilaba completamente la naturaleza humana. Y por lo tanto Jesús hombre se perdía en Jesús Dios, como lo finito en lo infinito, y su voluntad humana se diluía en su voluntad divina. Lo cual iba contra los datos bíblicos y contra el sentir de la Iglesia. La divinidad no ha de suprimir o disminuir su condición humana. El Concilio de Constantinopla III, 680 a 681, al hablar de dos voluntades, afirmaba que Cristo es auténtico Dios y auténtico hombre. Y que, sin estar dividido, sigue siendo uno y el mismo, actúa como verdadero Dios y como verdadero hombre. Que su actuar como verdadero hombre no interfiere ni impide su actuar como verdadero Dios encarnado, ni al contrario. Se atiende, pues, a las dos naturalezas y a los actos propios de ellas, pero como pertenecientes a una sola persona. El rechazo de la doctrina monotelita no puede interpretarse como rechazo a la elevación radical de todo lo humano en Cristo.
Los padres de la Iglesia nunca pensaron que el Verbo, Dios, dejara a la humanidad de Cristo en estado de naturaleza pura. Lo humano sigue siendo humano, aunque asumido, es decir, unido siempre a Dios que en Jesús lo hace eternamente suyo. Tampoco quieren decir que lo humano sea tan humano y tan ajeno a lo divino que no pueda expresarse Dios en ello. Afirmar que en Cristo hay dos voluntades tiene como fin salvar tanto su humanidad como su divinidad. Lo cual, sin embargo, no tuvo en cuenta suficientemente los datos bíblicos sobre la auténtica libertad de Jesús y el carácter dinámico de la encarnación. La encarnación supone y exige el proceso por el que se desarrolla todo hombre con respecto a su conciencia, libertad y responsabilidad, y no solamente la asunción de un cuerpo determinado ajeno al proceso humano. Creemos que se han de sostener las dos voluntades en Cristo con las siguientes observaciones. No se trata de dos voluntades del mismo género y en el mismo orden. La libertad y la voluntad divina constituyen una realidad distinta de la voluntad humana. De una y otra solo podemos hablar por comparación a la libertad y al querer humano. La voluntad, el ser consciente y libre, la virtud y la santidad son actos o cualidades que pertenecen a la persona y no a la naturaleza de la persona, divina o humana. La naturaleza, como ser independiente, no existe, es una mera abstracción. La voluntad divina de Jesús no es algo distinto de Dios mismo, está fundando y sosteniendo su querer humano. Podríamos decir que Dios no solo deja a Jesús ser Jesús, sino que es la fuente y la base para que Jesús sea Jesús. Dios está fundando la dependencia y la independencia de Jesús. Jesús es otro que el Padre, y al mismo tiempo es el Hijo. La voluntad divina de Jesús funda, se expresa y se revela en su voluntad humana, pero no la transforma, o entorpece, desnaturaliza o absorbe, no la determina o condiciona. Podemos decir que la voluntad divina de Jesús se identifica con la voluntad de Dios, su Padre. Es la presencia de Dios en él. Cristo hubiera podido optar en contra de Dios si no hubiera estado sustentado filialmente por Dios. Pensar que Cristo pudo pecar u oponerse a la voluntad de Dios, no solo sentir la tentación, sino dejarse llevar por ella, equivaldría a negar su divinidad. De las dos voluntades en Jesucristo habría que decir que se encuentran unidas, que una es signo y encarna a la otra. Ambas voluntades no eran, ni podían ser contrarias. Cristo no queda dividido en su querer, como tampoco lo está en su ser. Las dos voluntades en Cristo no significan división ni oposición. Lo mismo que el ser divino de Jesús no lo completa, ni lo complementa como hombre, porque no hay nada del ser humano que le haga falta para ser humano, así también la voluntad divina y la humana no se complementan. Cada una está completa según su naturaleza. Lo propio del ser divino de Jesús y su voluntad divina es hacer plenamente posible y real su ser humano y el ejercicio de su voluntad. Esto no quiere decir que Jesús no hubiera podido sentir dificultad o división interna, incluso tentación, entre su voluntad humana sensible y la voluntad de Dios que también era la suya. Pero esto, que de hecho sintió, no refleja pecabilidad, sino contingencia, debilidad, limitación, miedo, inseguridad. Todo él, hombre Dios, se sabe subordinado a la voluntad del Padre. Y con una vocación por cumplir. En su opción por el bien, la verdad, la voluntad de Dios, Cristo está sustentado por el Padre. Ha sido y en eso está siendo el Hijo y el enviado. Jesús es el enviado siendo enviado. Por esto es posible afirmar un verdadero progreso en la libertad, virtud y santidad de Jesús. Porque siendo bueno, libre y santo, por provenir del Padre y ser uno con Él, se va haciendo cada vez más bueno, más libre y más santo al optar libremente por la voluntad de su Padre. La santidad de Jesús, aunque se afirma desde su niñez, no se opone al progreso y desarrollo dinámico en el orden moral, que, como todo el ser de Jesús, cae dentro del proceso dinámico de la encarnación. Este proceso manifiesta y revela su santidad ontológica y se da en Jesús debido a la encarnación del Verbo. No es un adopcionismo, porque desde el primer momento es total y absolutamente el Hijo único de Dios hecho hombre.
La santidad moral, consciente y libre, no niega ni se opone, ni es causa de la santidad ontológica, sino más bien es la encarnación viva y visible que manifiesta y revela la santidad sustancial de Jesús. Podemos decir que es la versión humana de la santidad divina del Verbo encarnado, que por ser encarnación es progresiva, limitada a sus manifestaciones concretas y ambiguas como todo lo humano. De hecho, no todos los contemporáneos de Jesús descubrieron su santidad moral. Para algunos, como los escribas, fariseos y saduceos, Jesús no solo pudo ser un pecador, como cualquiera, sino que lo acusaron de endemoniado y blasfemo. El progreso en la santidad moral no supone la posibilidad de pecar, dado que el pecado no es necesario en la vida del hombre, y no hace al hombre verdadero hombre. Por el contrario, el pecado es una especie de disminución del hombre. En sí mismo no tiene nada de positivo. Y, por lo tanto, si el pecado hace al hombre menos hombre, y el hombre al pecar va contra sí mismo, podemos decir que va contra su propio progreso, y no puede ser una exigencia de éste, sino lo opuesto. Creemos que Jesucristo no tenía la posibilidad de pecar porque era tan auténtico hombre que no tenía la posibilidad de ir contra sí mismo. Cuando Jesús no era consciente y libre, no podía pecar, y en la medida en que fue llegando a ser consciente y libre, fue identificándose moralmente con el bien y actualizando lo que ya era él mismo. La perfección en la libertad está en querer de tal manera el bien y en sentirse de tal manera identificado con él, que no se pueda hacer el mal. El poder hacer el mal, en realidad no es un poder sino una imperfección de la voluntad, no es una fuerza sino una debilidad. La verdadera libertad está en llevar a su plenitud a la persona, realizando su ser, amando y entregándose al bien plenamente, voluntariamente, sin presión de nadie. No se ve por qué en esto no pudiera haber un progreso en Jesús. La libertad no es tampoco una indiferencia, si lo fuera, seríamos más libres mientras más neutros fuéramos. Ni consiste en sentir igual atracción hacia el bien que hacia el mal. De hecho, somos seres orientados hacia el bien, y por deficiencia, hacia el mal, y la relación de nuestra libertad no es la misma respecto al bien que respecto al mal. Respecto al bien tenemos una relación esencial y natural. Respecto al mal, tenemos una orientación por defecto y antinatural. Al mal siempre tendemos engañados. Al bien, atraídos. En la vida eterna, tendremos el pleno ejercicio de nuestra libertad, cuando seamos tan plenamente libres que no podamos pecar. Lo que constituye la esencia de la libertad no es la posibilidad de elegir el mal, sino el hecho de elegir objetivamente el bien y de elegirlo voluntaria y conscientemente. Jesucristo iba creciendo en la elección del bien, en la elección cada vez más consciente y libre del bien, y, sin embargo, era impecable por estar orientado total y absolutamente hacia el bien de forma ontológica y existencial. Suponer que Jesucristo es menos libre porque no tiene la posibilidad de pecar, equivaldría a decir que un hombre es menos sano porque ni siquiera puede estar enfermo. La razón última de esta orientación de Jesús hacia el bien es su relación sustancial con el Padre, la unión hipostática. Y la razón última de su progreso es el dinamismo de la encarnación. El crecimiento de Jesús y el dinamismo de la encarnación exigen un desarrollo, también en el orden moral, el cual supone un crecimiento en la forma de entender y querer el bien, la verdad y la virtud, comprendidas en la voluntad de Dios. En esta línea Jesús fue progresando en su comunicación explícita con el Padre, en su amor, en su entrega consciente y libre. Esto no podía ser dado desde el principio si entonces no se daba el ejercicio de esta conciencia y libertad, y si se supone esa conciencia y libertad absoluta desde el primer momento, entonces el Verbo encarnado no fue niño como los niños. El progreso en la conciencia, en la libertad, en el dominio de sí mismo y la capacidad para la entrega es esencial en un ser humano. Su santidad consciente y libre, no niega ni se opone a la santidad ontológica, tampoco es su causa, sino por el contrario, es la encarnación viva y visible que manifiesta y revela su santidad ontológica. Es, pues, la versión humana de la santidad divina de Jesús. Jesucristo se mostró tan plenamente libre, virtuoso y santo por ser tan auténticamente hombre, en él se da la total realización de lo humano. Él es la concretización más plena de lo humano y lo divino.
Y no por estar poseído de Dios, sino por ser Dios mismo, donde la unión de lo humano y lo divino se da de manera sustancial en su persona, donde lo divino se encuentra de manera personal en lo verdaderamente humano, sin destruirlo, pero sublimándolo a su más alto grado de expresión.